Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Nos sentimos profundamente complacidos de su compañía. Semana tras semana, a través de este programa, tratamos de asegurarnos el camino de la Constitución para comprometernos todos en la construcción de una cultura constitucional. Nuestro compromiso es informarles a todos ustedes, la ciudadanía, sobre todo lo relativo a nuestra alta corte, informaciones sobre las sentencias, actividades y todo lo concerniente para crear una generación constitucional. Así es, Paola Félix, y esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en la entrevista central nos acompaña la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza del Tribunal Constitucional, quien estará compartiendo con nosotros todos los detalles del concurso Me Gradúo con el TC. Y en el reportaje de esta semana presentamos un interesante reportaje sobre las guerras libertarias. Damos inicio al contenido del programa y para ello pasamos las palabras a nuestro compañero Tomás Marte en el segmento de noticias. Adelante, Tomás. Compañeros, un placer saludarles y a todos ustedes en sus hogares que nos sintonizan cada semana. Y les cuento que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana está en Feria Internacional del Libro y este año dedica su pabellón al 160 aniversario de la Constitución de Moca de 1858 y el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así damos inicio a este resumen de noticias. Como cada año, la Alta Corte centra sus actividades en temas relacionados con el contenido de la Constitución, la cultura y otros aspectos. Dentro del programa de actividades se desarrollan una serie de charlas a cargo de letrados del Tribunal Constitucional, dirigida a todo público que visita el pabellón. Los visitantes reciben materiales educativos de gran interés que incluyen la versión más reciente de la Constitución Dominicana, que ha generado una gran demanda por parte de la comunidad que llega al pabellón de la Alta Corte. Textos que explican el funcionamiento y el rol del Tribunal Constitucional, los derechos fundamentales, revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, control preventivo de tratados internacionales, conflictos de competencia, entre otros. El pabellón del Tribunal Constitucional está ambientado con una serie de audiovisuales que incluyen reportajes y documentales históricos, autoría de la Alta Corte. Estos materiales de carácter didácticos son proyectados en pantallas colocadas dentro y fuera del pabellón. La magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, miembro del Tribunal Constitucional, sostuvo un encuentro con la productora y presentadora de televisión Yacna Tavares y el cineasta Alberto Sayas, con quienes abordó la temática del concurso Me Gradúo con el TC-RD, en el que ambas figuras estarán como miembros del jurado. Jiménez Martínez explicó que el objetivo del concurso, que este año arriba a su segunda versión, es acercar a los estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria al trabajo audiovisual sustentado en la Constitución Dominicana, los derechos y deberes que ésta confiere. Agregó que se diseñó un concurso en el que los estudiantes puedan desarrollar sus trabajos a través de videos por sus competencias en las nuevas tecnologías de la información y en las redes sociales. De su lado, Yacna Tavares manifestó que se siente honrada de que el presidente del organismo, magistrado Milton Ray Guevara, y la jueza Jiménez Martínez la hayan tomado en cuenta como miembro del jurado. También el cineasta Alberto Sayas expresó su identificación con este tipo de iniciativas y agradeció al Tribunal Constitucional esta distinción. Durante su estadía en Viena, Austria, la delegación del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, encabezada por su presidente Milton Ray Guevara, junto a la jueza primera sustituta Leida Margarita Piña Medrano, visitaron la Embajada Dominicana en esta ciudad, donde recibieron una calurosa bienvenida de parte de la embajadora Lourdes Victoria Cruce y su personal. Luego estuvieron en el Parque de Latinoamérica y el Caribe de Viena, donde está colocado un busto del patricio Juan Pablo Duarte. En las fotos figura el magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional ha emitido un total de 3.045 decisiones que han sido publicadas en su página web y difundidas por las redes sociales de la Alta Corte. En ese sentido, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, ha reiterado que, con sus decisiones, la Alta Corte ha producido una jurisprudencia vinculante que permite impulsar los cambios sociales e institucionales para seguir avanzando
hacia una cultura constitucional. El progresivo aumento en el rendimiento jurisdiccional es el resultado del trabajo arduo y comprometido de todos los integrantes del Pleno de Jueces y la asistencia tesonera de los servidores constitucionales, agregó Ray Guevara. Continúe informado con las principales noticias generadas por nuestra alta corte a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Chicos, hasta aquí este resumen de noticias, pero recuerden que seguimos en Feria Internacional del Libro. Así es, Tomás, y el equipo de La Voz del Tribunal Constitucional estará presente en la Feria Internacional del Libro. Por supuesto, esta feria tendrá múltiples actividades en nuestro pabellón. Habrá puesta en circulación de obras, charlas, de hecho yo mismo participaré en una de las charlas. Excelente, Félix, allá nos veremos en el pabellón del Tribunal Constitucional y así hacemos extensiva esta invitación a todo nuestro público para que visite el pabellón del Tribunal Constitucional en la 11ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018. Por allá les esperamos, pero quédense en sintonía porque continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. La Alta Corte está integrada por 13 jueces, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la interpretación y control de la constitucionalidad. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. El TC fue creado en la Constitución de 2010 e inició formalmente sus actividades el 26 de enero de 2012. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con el auspicio del Ministerio de Educación, realiza la segunda versión del concurso Me Gradúo con el TCRD, con el objetivo de fomentar la cultura de la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de centros educativos públicos y privados pertenecientes al Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y tiene como propósito que conozcan sus derechos fundamentales. El certamen consiste en la realización de un video que destaque la importancia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Conoce más detalles visitando www.tc.gov.do y accede al link Me Gradúo con el TC. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Artículo de la Constitución.
Artículo 108. Encabezados de las leyes. Las leyes y resoluciones bicamerales se encabezarán así: el Congreso Nacional, en nombre de la República. Hablan los jueces. Hola a todas las amigas y amigos televidentes que nos dejan entrar a sus hogares. En nombre del Tribunal Constitucional, hoy vamos a compartir con ustedes los conceptos y las inquietudes a través del artículo 7 de la Constitución, el que establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Es este concepto, Estado social y democrático de derecho, el eje transversal de la Constitución que permite la organización del Estado y de las políticas que se quieren generar a través del Estado. El artículo 7 establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación en independencia de los poderes públicos. Pero, ¿qué significa ser un Estado social, democrático y de derecho? Lo que esto significa es que todo el Estado tiene como centro del ejercicio del poder al ciudadano, al respeto a su dignidad como ser humano y a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Mucha gente se pregunta, ¿es República Dominicana un Estado social? ¿Es democrático? ¿Por qué este derecho? Vamos a partir de lo que es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es aquel en que el ejercicio del poder está legitimado por la ley, en nuestro caso por la Constitución. Ese Estado tiene como centro al ser humano, a la dignidad de la persona y a garantizarle sus derechos. Independientemente, el Estado de Derecho tiene que estar regido, fundado y subordinado a la Constitución. El Estado social es la fase superior a ese Estado de Derecho que el Estado entonces debe garantizar. ¿Por qué es social? Porque el Estado debe estar comprometido a garantizar derechos como la seguridad social, la salud, la educación y aquellos derechos que tienen características prestacionales, aquellos derechos que llamamos sociales y económicos que amplían el catálogo de los derechos fundamentales. Naturalmente, para que un Estado de Derecho se concretice en un Estado social, hay que reconocer que va a depender mucho del nivel del desarrollo económico que alcance ese Estado. En la realidad, nosotros podemos decir que el Estado social y democrático de derecho es el ideal más alto que procura la Constitución. Y hablamos de un ideal porque es una meta a conseguir o a conquistar, como bien dice el presidente del tribunal, el doctor Milton Ray Guevara. Tenemos que reconocer entonces que independientemente de la voluntad del constituyente, en la República Dominicana, alcanzar ese estado de bienestar que se da en los estados sociales, democráticos y de derecho, es una conquista que amerita el trabajo y la voluntad de todos. ¿Por qué no hemos alcanzado el nivel de ser un Estado efectivamente social? Porque todavía en nuestro país hay segmentos muy vulnerables por su condición de pobreza, su condición de desigualdad y sus condiciones sociales en las que se desempeñan, que muchas veces decimos que ni siquiera podemos hablar de que hay ciudadanos que no desarrollan su vida con respecto a la dignidad humana. Esto es así porque en América Latina
muchos de los estados, incluyendo el nuestro, se han declarado estados sociales a través de la Constitución, pero el desarrollo económico de sus estados no permite que efectivamente el Estado cumpla con garantizar los derechos fundamentales y mucho menos aquellos derechos declarados como sociales y económicos. ¿Por qué decimos que el Estado es democrático y de derecho? Porque el Estado social se legitima en la voluntad popular. Las autoridades del Estado son elegidas por el pueblo a través del voto popular. De ahí que el Estado de Derecho se sustenta en la soberanía popular expresada a través del sufragio universal. El Estado social y democrático de derecho tiene que cumplir algunas características. A mí me encanta decirle a la población que en un Estado social y democrático de derecho no hay poderes ilimitados. Toda autoridad que ejerce poder está limitada por la Constitución y ahí entra el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se convierte entonces en el eje que controla el ejercicio del poder para evitar las arbitrariedades y el desbordamiento del poder que en definitiva se convierten en vulneradoras de derechos fundamentales del ciudadano. Es entonces que el Tribunal Constitucional debe ser un agente de cambio. A través de sus decisiones debe ir perfilando una cultura constitucional que ponga al ciudadano en primer plano, que someta a la autoridad al límite constitucional para que entienda que su poder se detiene en el momento en que debe respetar los derechos fundamentales de la población. Otro aspecto importante del Estado social y democrático de derecho es que todas las competencias de quienes ejercen poder tienen que estar definidas por la ley o por la Constitución. Otra cosa es, y ese sí es un punto que debemos examinar, es que en un Estado social y democrático de derecho, todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener garantizado lo que llamamos el mínimo vital. No podemos avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho cuando todavía en barrios, en campos y en algunos litorales de las ciudades vemos personas que ni siquiera tienen con qué comer el pan de cada día. Eso desmiente lo que debe ser el Estado al que aspiramos todos, el Estado social y democrático de derecho que determina que el Estado tenga que elaborar políticas sociales, económicas, que garanticen el pleno acceso a las oportunidades del ciudadano para que alcance un desarrollo de su personalidad hasta un nivel de vivir con respeto a su dignidad. De ahí que nosotros tenemos que decir que el Tribunal Constitucional entonces es muy importante porque a él le toca ser el que cualifique la democracia, de una democracia formal, legitimada en unas elecciones donde participan todos los ciudadanos, a una democracia real y participativa donde el ciudadano sienta que está empoderado por la Constitución como el centro del poder del ejercicio del Estado. Es así que nosotros confirmamos que esa política transversal de la Constitución está determinada por la cláusula del Estado social y democrático de derecho en función de un ciudadano que tiene que demandar una redistribución de la riqueza que sea de manera más equitativa, el acceso a servicios públicos de calidad y un acceso a la justicia que le permita ser un ente que pueda hacer exigible ante la autoridad judicial el pleno ejercicio de sus derechos y el respeto de aquellos que ejercen poder. En los estados sociales y democráticos de derecho, donde existe un órgano de control al ejercicio del poder,
es muy a menudo que el Tribunal Constitucional no goce del cariño de los funcionarios y de los entes del poder, porque evidentemente se resisten a un cambio que limite ese ejercicio, y para eso está el Tribunal Constitucional. Por eso tiene que ser un ente independiente, imparcial y totalmente comprometido con la misión que le otorga la Constitución. Garantizar el orden constitucional, defender y hacer cumplir los derechos fundamentales, y eso es una misión que es imposible de renunciar porque está por mandato de la Constitución. El Tribunal Constitucional también, como órgano que ejerce poder en el Estado Social y Democrático de Derecho, está sujeto a la Constitución, y su accionar debe ser ejercer la justicia constitucional con apego a la debida interpretación de la cláusula social y democrática de derecho establecida en el artículo 7 de nuestra Constitución. Ha sido un gusto compartir con ustedes, amables televidentes. Ya nos vemos en una próxima oportunidad y tengan una feliz tarde, día o noche, dependiendo del momento en que reciban este mensaje del Tribunal Constitucional. El reportaje. La Guerra Civil del 24 de abril de 1965 tuvo un impacto trascendental en el país. Fue una acción motorizada por jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas que anhelaban restaurar el gobierno constitucional del destituido presidente Juan Bosch, quien gobernó el país por solo 7 meses. Recordemos que el profesor Bosch representó el primer gobierno elegido democráticamente después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Elías Wessing y Wessing, que era el jefe del Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas, CEFA, y junto a otros oficiales, conspiró en contra de Bosch tras la promulgación de la Constitución de 1963 hasta derrocarlo. En esa carta sustantiva se estableció la libertad religiosa y de expresión, la libertad política, el derecho a la vivienda, la igualdad entre hijos naturales y los nacidos bajo matrimonio, el retorno de los políticos exiliados durante el régimen trujillista. Se prohibieron los monopolios y la apropiación de grandes extensiones de tierras. El pretexto esgrimido por los militares fue acusar de comunista a Bosch y a su gobierno, lo que determinó el nefasto golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Las Fuerzas Armadas y otros sectores de poder instauraron un gobierno denominado triunvirato para dirigir el país, escogiendo como presidente a Emilio de los Santos y como integrantes a Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat. En noviembre de 1963, el movimiento revolucionario 14 de junio se lanzó en armas contra el triunvirato. Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, líder de la guerrilla, fue capturado y fusilado en la Cordillera Central, donde se registraron 32 muertes de dirigentes y militantes. La indignación popular era evidente y el presidente Emilio de los Santos, al no estar de acuerdo con los asesinatos contra los guerrilleros capturados vivos, procedió a renunciar del triunvirato, siendo sucedido como miembro presidente por el doctor Donald Reed Cabral. La economía deteriorada dominicana obligó a la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la miseria continuó agudizándose, además de que era notoria la corrupción administrativa auspiciada por el triunvirato. Un grupo de militares defensores de la constitucionalidad y del retorno de Bosch al poder sin elecciones conspiró contra el triunvirato. Este movimiento contaba con la dirección del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. El 24 de abril de 1965, el coronel Miguel A. Hernando Ramírez y el capitán Mario Peña Taveras,
detuvieron al jefe de Estado Mayor del Ejército, general Marcos Rivera Cuesta, y la oficialidad que le acompañaba en la sede del organismo, entonces ubicada en la calle Ortega y Gasset, en el ensanche La Fe, en el Distrito Nacional. Se trató de una sublevación contra el gobierno de facto, la cual fue anunciada a través del programa Tribuna Democrática del Partido Revolucionario Dominicano, que se difundía a través de la emisora Radio Comercial. Correspondió hacer el anuncio al doctor José Francisco Peña Gómez. La mañana del 25 de abril, una de las unidades sublevadas, comandada por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, incursionó al Palacio Nacional tras ser derrocado el triunvirato. De inmediato, los militares rebeldes declararon vigente la Constitución de 1963 y aclamaron al profesor Juan Bosch, exiliado en la vecina isla de Puerto Rico, como presidente constitucional de la República Dominicana. Los militares acordaron con los dirigentes del PRD que mientras regresaba el profesor Bosch, el doctor José Rafael Molina Ureña actuaría como presidente provisional, en su calidad de presidente de la restituida Cámara de Diputados. Las agencias internacionales de prensa difundieron una lista de 54 supuestos agentes del comunismo infiltrados en el movimiento constitucionalista, suministrada por el gobierno de Estados Unidos. El bando constitucionalista contraatacaba utilizando cañones y ametralladoras antiaéreas. Aviones de caza bombarderos de San Isidro disparaban sus ametralladoras y arrojaban bombas, causando muertes y graves daños a la propiedad y a la población civil. Dos compañías de artillería de los sublevados que trataban de contener el avance de las tropas del CEFA, que desplazándose desde San Isidro buscaban cruzar el puente Duarte, pero fueron contenidos por el fuego de artillería pesada. Continuando la lucha armada, los constitucionalistas tomaron por asalto la fortaleza Osama e hicieron prisioneros a un gran número de agentes de la Policía Nacional. The American nation cannot, must not. El 28 de abril, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson afirmó: Estados Unidos no puede y no permitirá el establecimiento de gobiernos comunistas en el hemisferio occidental. En ese tenor dispuso el envío de 42.420 militares con la excusa de que su misión era la de proteger vidas y bienes de los estadounidenses residentes en República Dominicana. Esa invasión contó con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que resultó soldados de varias naciones latinoamericanas para acompañar a las tropas de Estados Unidos. Las tropas invasoras tendieron un cordón en toda la ciudad capital, cercando las tropas rebeldes en la parte de Ciudad Nueva, Zona Colonial, San Lázaro, San Miguel y parte de San Carlos y Villa María. También facilitaron el acceso de los militares del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas CEFA, dirigido por el general Wessing y Wessing, mientras las tropas rebeldes instauraron el gobierno constitucionalista por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Las tropas norteamericanas se propusieron derrotar a los constitucionalistas y el 15 de junio de 1965 iniciaron un feroz ataque que se prolongó por 2 días hasta el 16, pero el pueblo en armas demostró su valentía. Aunque hubo un gran número de muertos de lado y lado, la lección es perenne en la historia de ese acontecimiento. Su efecto moral sobrevive en el tiempo, ya que impuso una negociación entre los grupos en conflicto que culminó con la instauración del gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy e hizo que se inmortalizaran frases del coronel Caamaño Deñó como aquella que reza: porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece, y la otra: ningún poder es legítimo, sino es otorgado por el pueblo. Y culmina el coronel de Abril diciendo: no pudimos vencer, pero tampoco pudimos ser vencidos. El reportaje.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. La Alta Corte está integrada por 13 jueces, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la interpretación y control de la constitucionalidad. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. El TC fue creado en la Constitución de 2010 e inició formalmente sus actividades el 26 de enero de 2012. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con el auspicio del Ministerio de Educación, realiza la segunda versión del concurso Me Gradúo con el TCRD, con el objetivo de fomentar la cultura de la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de centros educativos públicos y privados pertenecientes al Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y tiene como propósito que conozcan sus derechos fundamentales. El certamen consiste en la realización de un video que destaque la importancia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Conoce más detalles visitando www.tc.gov.do y accede al link Me Gradúo con el TC. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El periódico La Voz del Constitucional es el órgano informativo oficial del Tribunal Constitucional. Con una edición mensual de 30.000 ejemplares, llega de manera gratuita a la ciudadanía. En este periódico institucional encontrarás reportajes, entrevistas, noticias y trabajos especializados. Recuerda que puedes descargarlo a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Espera cada mes La Voz del Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, miembro de nuestro Tribunal Constitucional, con quien vamos a compartir acerca de una iniciativa sumamente interesante de nuestra Alta Corte. Me Gradúo con el TC. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto repetir acá en nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. Magistrada, ¿cómo surge esta iniciativa de Me Gradúo con el TC? La iniciativa de Me Gradúo con el TC surgió en diciembre del año 2016 para ser implementada al siguiente año, en el 2017, con la finalidad de inducir a los jóvenes estudiantes que ya están a punto de graduarse de bachilleres en el estudio de la Constitución, pero de una manera no tradicional, sino haciendo uso de las herramientas que los chicos hoy día utilizan, como por ejemplo los celulares, la tecnología, etcétera, de manera que ellos conocieran de los derechos fundamentales de una manera, digamos, divertida y no a través de una cátedra que le puede dar un profesor de moral y cívica en uno de nuestros colegios o escuelas del país. Y la verdad es que ha resultado un éxito rotundo. Magistrada, usted refiere que el concurso va dirigido a estudiantes, pero específicamente a quiénes es que va dirigido esta iniciativa
¿Y cuáles son los temas, qué temáticas son las que se pueden escoger para participar? Sí, realmente el concurso se dirige, su universo son los estudiantes de tercero y cuarto de media de los colegios, tanto del Distrito Nacional y escuelas públicas como de la provincia de Santo Domingo. El pasado año, digamos que fue como una especie de piloto, donde el concurso solamente contemplaba la participación de los estudiantes del Distrito Nacional. Pero al resultar exitoso, aparte de que recibimos muchísimas llamadas y cartas que llegaron al Tribunal Constitucional de colegios de otras localidades, pues hemos decidido ampliar el concurso para que también los estudiantes de la provincia de Santo Domingo, comprendiendo sus 4 municipios, junto con los del Distrito Nacional, también participen en esta segunda versión del concurso Me Gradúo con el TCRD. Maestra, ¿de qué obtienen estos jóvenes de este concurso Me Gradúo con el TC? Aparte de las enseñanzas, los premios. Sí, aparte de las enseñanzas, que es realmente la motivación principal de nuestro tribunal al implementar este concurso, pues los estudiantes recibirán premios en metálico, no los estudiantes, sino las promociones, porque digamos es una competencia entre promociones de estudiantes de colegios y escuelas públicas. Recibirían premios que estarían destinados para los actos propios de la celebración de su graduación como bachilleres. Esos premios consistirían, son 3 premios, un primer lugar que serían 150,000 pesos, el segundo lugar que es de 100,000 pesos y un tercer lugar de 75,000 pesos. El año pasado, es importante que lo comente, que nos vimos en la obligación ante la calidad de los materiales que fueron recibidos de improvisar 2 menciones especiales que fueron galardonadas y premiadas con 25,000 pesos cada una. Usted habla de lo que obtienen los jóvenes, pero ¿qué ha obtenido el tribunal a partir de esta experiencia? Bueno, ha sido una experiencia en la que nosotros hemos obtenido, digamos, la satisfacción de haber impactado en un público con el cual el tribunal no había tenido la experiencia anteriormente, que es el público de los adolescentes, que es sumamente importante, porque regularmente el tribunal había hecho eventos académicos dirigidos a los abogados, a los jueces, a los fiscales, pero escasamente se había hecho el concurso de ensayos, que era lo único que se tenía dirigido a los estudiantes de universidades, pero este es más específico y enfocado en estudiantes que todavía no han terminado el bachillerato y que es importante que nosotros, en nuestro desempeño de difundir la Constitución, también impactemos en esa población joven que a partir de los colegios es importante que salgan de allí con conocimiento de los derechos fundamentales y de los deberes fundamentales. Y justamente de eso yo quería preguntar. El tribunal tiene dentro de sus funciones básicas, no jurisdiccionales, digámoslo así, una función de carácter pedagógico que le obliga de alguna manera a difundir la cultura de la Constitución. ¿Cómo usted vislumbra el ejercicio de esta atribución precisamente en dentro de esta comunidad de jóvenes? Bueno, precisamente como usted indica, el Tribunal Constitucional no tiene como única función la función jurisdiccional, sino que de manera accesoria, de conformidad con nuestra ley orgánica, específicamente en su artículo 35, se establece como función de esta alta corte la difusión de la Constitución y los derechos fundamentales. Y precisamente este tipo de actividades, que por ejemplo lo es este concurso, con esto se promueve a través de la realización de estos videos por estos chicos y chicas, la promoción de la importancia de los derechos fundamentales. La promoción de este concurso ha tenido un auge genial, no solo dentro del Tribunal Constitucional, también los jóvenes que han participado han sido multiplicadores de esta gran experiencia, y eso hace que los demás que no han participado aún les llame la atención, y tiene el Tribunal Constitucional contemplado seguir ampliando este concurso hacia otras provincias. Sí, claro que sí. Bueno, como ya les explicaba anteriormente, empezamos con el distrito, ahora lo hemos ampliado a la provincia de Santo Domingo y posteriormente pues lo iremos ampliando poco a poco, dependiendo del éxito que vaya teniendo.
pero sí hemos tenido una gran acogida y la verdad es que sería importante que el tribunal valorara la posibilidad de continuar ampliando el espectro, digamos, de el universo al que va dirigido este concurso. Bueno, la experiencia, ¿verdad?, del primer concurso, participaron estudiantes del Distrito Nacional, pero quizás, digamos, sea justo reconocer y que usted comparta con el público que es un concurso mucho más integral, porque quizás hasta los propios profesores y los padres de los estudiantes intervienen, es decir, cómo se da esa sinergia, un poco para que nuestros escuchas y nuestros televidentes tengan conocimiento de lo integral que puede ser la participación en este tipo de concursos. Sí, conforme a las bases del concurso se previó precisamente trabajar esa parte de la integralidad, que no solamente impactara en los muchachos que realizan el video, sino que estos estuvieran coordinados por uno de los profesores del colegio, específicamente del área de sociales y de moral y cívica, de cada institución. En esto se involucran incluso hasta los padres, que hemos tenido noticias que en colegios han contratado empresas productoras de televisión y de actividades de esta naturaleza, de videos, contratadas, pagadas por los padres para que realicen el video de los chicos con una mayor calidad. No obstante, debo dejar bien claro que la escogencia de los videos nada tendrá que ver con la calidad del video conforme a los equipos que se utilizan para la realización del mismo, sino que puedan hacer uso hasta de sus celulares, porque lo importante es que puedan hacer llegar el mensaje independientemente de los recursos que hayan utilizado. Incluso el concurso del pasado año es una muestra de ello. 2 de los videos ganadores fueron realizados con celulares y uno de ellos tuvo un impacto a nivel, digamos, social bastante importante, que trabajó el área de lo que son los derechos de los consumidores, y los chicos con un video fueron y recrearon en un colmado que estaban solicitando un producto y con un simple celular se llevaron un premio. Magistrada, ¿qué tiene este concurso en particular a diferencia de los demás concursos que realiza el Tribunal Constitucional? Bueno, en la diferencia es que estamos haciendo uso de lo que a los muchachos les gusta, que es la tecnología, y que es un concurso que está dirigido a la gente joven. Realmente esas son digamos, las diferencias que yo encuentro fundamentales en este concurso. Bueno, magistrada, yo creo que ha sido sumamente interesante el diálogo y me gustaría que usted comparta una exhortación con los jóvenes y con los padres que están viendo esto en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo para que se animen a participar en esta próxima etapa, digamos, del concurso. Sí, hacemos un llamado especialmente a los directores de colegios, escuelas públicas y privadas, tanto del Distrito Nacional como de la provincia de Santo Domingo, a las asociaciones de padres y a los estudiantes de tercero y cuarto de media, para que participen en este concurso Me Gradúo con el TCRD. Hemos prorrogado, y es importante que destaquemos esta parte, la fecha tope para el envío de los materiales al Tribunal Constitucional, que será hasta el 1 de mayo a la medianoche. Deben entrar a la página web del tribunal, donde van a encontrar mayores informaciones acerca de las bases del concurso y de los requisitos del mismo. Quedan formalmente invitados los jóvenes de bachillerato de escuelas públicas y privadas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo a participar en el concurso Me Gradúo con el TC. Magistrada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Todo suyo. Gracias por la invitación y a los chicos y chicas que se animen a participar nuevamente. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con el auspicio del Ministerio de Educación, realiza la segunda versión del concurso Me Gradúo con el TCRD, con el objetivo de fomentar la cultura de la Constitución. El concurso está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de centros educativos públicos y privados pertenecientes al Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y tiene como propósito que conozcan sus derechos fundamentales.
El certamen consiste en la realización de un video que destaque la importancia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Conoce más detalles visitando www.tc.gov.do y accede al link Me Gradúo con el TC. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es el órgano informativo oficial del Tribunal Constitucional. Con una edición mensual de 30.000 ejemplares, llega de manera gratuita a la ciudadanía. En este periódico institucional encontrarás reportajes, entrevistas, noticias y trabajos especializados. Recuerda que puedes descargarlo a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Espera cada mes La Voz del Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional de la semana tratamos el proyecto de reforma constitucional de 1878, por medio del cual se procuró la reducción del periodo presidencial y la reinstauración de la Segunda Cámara del Congreso Nacional. El 26 de abril de 1878, la Comisión del Interior presenta a la consideración de la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional que procura, entre otros puntos, la reducción del período presidencial y la restauración de la Cámara del Senado de la República. La iniciativa de reforma al texto supremo había sido propuesta en marzo de 1878 por los diputados Apolinar de Castro y Manuel de Jesús Galván, quienes suscribieron un documento en el cual señalaron lo siguiente: estamos firmemente convencidos de que las perturbaciones constantes que afligen a varios pueblos de América, incluso al nuestro, tienen su raíz permanente en que, afectando las formas de un organismo republicano, se aleja mucho a la esencia de sus instituciones de la pureza y sinceridad del régimen democrático,
han concebido el pensamiento que someten a la Cámara de proceder a una reforma constitucional que nos acerque en lo posible a la exclusión de la práctica personalista. La revisión de ese año 1878 estaba a cargo de un órgano oficial denominado Cámara Legislativa, la cual era presidida por Fernando Arturo de Meriño, representante por La Vega. El referido proyecto se aprobó en mayo de 1878 y fue pasado a una comisión integrada por Federico Enríquez y Carvajal y José Francisco Curiel, quienes se encargaron de hacer la corrección de estilo. La Constitución reformada en 1878 fue remitida al llamado Gobierno Provisional de Santo Domingo, encabezado por el general Cesario Guillermo, instalado tras la salida forzosa del poder del general Buenaventura Báez en 1877, quien se había arrogado facultades absolutistas que incluyeron la suspensión de las garantías y derechos constitucionales. El presidente de la Cámara Legislativa, presbítero Fernando Arturo de Meriño, pronunció un interesante discurso en el cual destaca los alcances de la reforma a la Constitución Política del Estado Dominicano. El nuevo texto sustantivo fue promulgado oficialmente el 6 de junio de 1878. Vivir en Constitución. Artículo 165. Atribuciones. Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás, dispuestas por la ley las siguientes. Número 1. Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia o que en esencia tenga ese carácter. 2. Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al derecho y los particulares, si estos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativo de primera instancia. 3. Conocer y resolver en primera instancia o en apelación de conformidad con la ley las sanciones contencioso administrativas. Conflictos surgidos entre la administración pública y sus funcionarios y empleados civiles. 4. Las demás atribuciones conferidas por la ley. Artículo 166. Procurador General Administrativo. La administración pública estará representada permanentemente ante la jurisdicción contencioso administrativa por el Procurador General Administrativo y, si procede, por los abogados que ésta designe. El Procurador General Administrativo será designado por el Poder Ejecutivo. La ley regulará la representación de los demás órganos y organismos del Estado. Vivir en Constitución. El artículo 164 de nuestra Constitución Dominicana se refiere a la integración de la jurisdicción contencioso-administrativa, donde se crean los tribunales de primer y segundo grado a nivel nacional, que anteriormente a esta no existían. Por su parte, el artículo 165 traza las atribuciones de esta importante jurisdicción, destacando de manera específica dos de las más singulares y relevantes. En primer lugar, conocer de los recursos contenciosos administrativos que se instauren entre las personas y la administración, y en segundo lugar, de los recursos o acciones que los servidores públicos puedan interponer en contra de sus instituciones. Chicos, y de esta manera nosotros llegamos a la parte final de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, no sin antes recordarles que la próxima semana estaremos transmitiendo un programa especial desde la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018 y queremos que todo nuestro público nos acompañe en esta fiesta de la cultura dominicana. Así que será hasta una próxima entrega. Muchas gracias por la sintonía.